Cristo, hermanos, los saludo con la gloriosa paz de Cristo y deseo que Dios los siga bendiciendo y le siga dando de su grande amor y de su grande misericordia. En estos momentos vamos a iniciar nuevamente una lección que se titula La importancia de la escuela de ministerios. No sin antes dándole las gracias a Dios por estos momentos que estamos aquí, hermanos, en este lugar. Y como debe ser siempre, la lección se va a iniciar en el nombre de Jesucristo, dándole gracias al Padre. Y vamos a entrar, hermanos, a la lección, que es la importancia de la escuela de ministerios, con su texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vamos a entrar, hermanos, a la introducción de esta, hermanos, lección. Cada miembro del cuerpo de Cristo fue llamado para cumplir una misión en el mundo, o sea, el evangelismo. Un ministerio en la iglesia, servir. Es decir, todo el que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, no fue llamado para ser un espectador del cuerpo, sino a formar parte de él, cumpliendo una función para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos, hermanos, una misión de evangelizar. Es una misión que nuestro Señor Jesucristo le dejó, hermanos, a los apóstoles. Una misión para que fueran a predicar su palabra a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será, hermanos, salvo. Esa es la misión, hermanos, de la iglesia. Hablar, hermanos, la palabra de Dios, el evangelismo. Una misión es muy diferente a un ministerio. El ministerio es servir, hermanos, en la iglesia. Así como en el cuerpo natural, cada miembro desempeña una función para que el cuerpo esté sano y funcione perfectamente. Así también es en la iglesia de Cristo. En 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desavenencia, para que no haya, hermanos, desacuerdos. Siempre tiene que estar, hermanos, de acuerdo, porque somos un cuerpo, hermanos, en Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tenemos una misión. El cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia tiene una misión. Una misión es lo que hago en las redes celulares, trabajando en las casas, siguiendo el modelo bíblico para ganar el mundo para Cristo. En el libro de hermanos Marcos, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Nuestro Señor Jesucristo nos sacó, hermanos, de aquellos lugares en donde andábamos. Nos trajo, hermanos, de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para cumplir una misión. La misión, hermanos, de todo el creyente, la misión, hermanos, del cuerpo de Cristo, la misión, hermanos, de la iglesia,
es, hermanos, anunciar el Evangelio. Para eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos sacó de aquellos lugares y nos trajo. No podemos, hermanos, ser solamente, hermanos, unos espectadores. Necesitamos hablar, hermanos, la palabra de Dios. Necesitamos vocear la palabra de Dios, hermanos, porque para eso nos sacó el Señor de aquellos lugares. Para eso nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos una misión para cumplir, hermanos, la misión. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos una grande misión. Tenemos una grande misión, hermanos. Recordemos nuevamente, voy a hacer énfasis en esto, que nuestro Señor Jesucristo nos trajo a este lugar, hermanos. Nos trajo a su cuerpo para no solamente ser, hermanos, unos espectadores. Tenemos que cumplir, hermanos, la misión. La misión, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles, de anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa misión es la que tiene, hermanos, la iglesia. Tenemos que hablar, hermanos, su palabra, de su grande amor, sus virtudes, hermanos, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, a la humanidad. En el libro de Lucas, en el capítulo 9 y versículo 2, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La tarea más grande de la iglesia, la tarea más grande de la iglesia, la tarea, hermanos, del cuerpo de Cristo, es la proclamación del Evangelio. Tenemos que hablar, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que hablar, hermanos, al Evangelio a toda criatura. La iglesia no tiene otro propósito de ser, sino reconciliar al mundo con Jesucristo. Esta es la misión que nos fue encomendada por Jesucristo. Es una misión, hermanos, encomendada por Jesucristo. Hablar, hermanos, a toda, hermanos, criatura, y de reconciliar al mundo, hermanos, con Jesucristo por medio de su palabra. Porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, la palabra, hermanos, de Jesucristo tiene, hermanos, poder. Porque solamente es el único que nos puede salvar. Recordemos, hermanos, lo que nos dice la Escritura, que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debe saber, hermanos, la humanidad. Es lo que debe, hermanos, saber todo aquel que no conoce del grande amor y de la misericordia de Jesucristo. Por eso tenemos esa grande misión de ir a hablar, hermanos, al perdido, al que no conoce, hermanos, de Jesucristo, hablar del amor de Dios, que solamente es el único que puede, hermanos, salvar. Todos tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo. Todos podemos servir en el cuerpo de Cristo. Un ministerio es mi servicio a los creyentes para su edificación dentro de la iglesia, como servidor. Quizás tocando algún instrumento, mujer, maestro, presidiendo, etcétera. Lo que hago a través de los dones del Espíritu Santo para seguir edificando a los miembros del cuerpo de Cristo. Y desde luego que tiene también su texto bíblico, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser, hermanos, edificado. El cuerpo de Cristo tiene que tener, hermanos, el conocimiento, tiene que tener, hermanos, el Espíritu Santo para poder hablar su palabra. Para hablar su palabra, hermanos, con libertad, y el oyente, hermano, pueda
convertirse y pueda venir a los pies de Cristo. Se necesita, hermanos, hablar con de nuevo la palabra de Dios. Se necesita, hermanos, hablar con poder su palabra a todo aquel, hermanos, que anda, hermanos, perdido, sin Dios y sin esperanza. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, vivir, hermanos, la misericordia de Dios. Necesitamos vivir el amor de Dios, hermanos, para dar testimonio del Evangelio, para dar testimonio, hermanos, de la gracia, hermanos, de Dios. Vamos a entrar, hermanos, a la realidad de hoy. Vamos a entrar a la realidad de hoy en la iglesia. La realidad de hoy en la iglesia. La iglesia actual ha perdido el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo. Se ha enfocado más en una especie de espectador. No podemos, hermanos, venir a ser solamente unos espectadores. Tenemos, hermanos, que anunciar el Evangelio, porque recordemos que tenemos una misión. Recordemos que Dios nos trajo, hermanos, de las tinieblas para anunciar las virtudes, hermanos, de Él. No podemos ser, hermanos, solamente espectadores, que cumple ciertas normas cristianas sin ningún compromiso real con el cuerpo de Cristo, delegando así toda la responsabilidad a unos pocos miembros. No podemos, hermanos, ser solamente, hermanos, espectadores, dejándole toda la responsabilidad, hermanos, del cuerpo de Cristo, al pastor, a los ministros ordenados, a los diáconos o líderes de la iglesia. No se le puede, hermanos, dejar todo el trabajo, hermanos, al pastor, hermanos, al ministro, a los diáconos, hermanos, a los líderes. Recordemos que todos somos un cuerpo en Cristo y nos debemos de ayudar, hermanos, unos a otros. Esta es la manera de pensar de muchos. Esta es la manera de pensar de muchos, que solo unos cuantos son los responsables de la misión de la iglesia, de los ministerios de la iglesia. Este es el modo, hermanos, de pensar de muchos, que el pastor, hermanos, y los líderes son los únicos que pueden, hermanos, hablar, que pueden vocear, hermanos, la palabra, que pueden hablar, hermanos, de las virtudes y del gran amor de Dios. Recordemos nuevamente la misión, hermanos, que Jesucristo encomendó, hermanos, a los discípulos. Eso es lo que nosotros como iglesia, hermanos, debemos de hacer: hablar, hermanos, su bendita palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por eso, hermanos, debemos de ayudarnos, hermanos, mutuamente, porque somos un cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, hermanos, en Cristo. Cada miembro debe estar activo en una función. Cada miembro, hermanos, de la iglesia, hermanos, cada miembro, hermanos, del cuerpo de Cristo debe estar activo en una función. No nada más, hermanos, debe de ser espectador. Tiene, hermanos, que tener una función. Sin una función en el cuerpo de Cristo, te conviertes en un miembro muerto. Te conviertes en un miembro muerto, hermanos, si no hay una función activa dentro, hermanos, del cuerpo de Cristo, dentro, hermanos, de la iglesia. No seamos, hermanos, espectadores solamente. Pongámonos a funcionar. Pongámonos, hermanos, activos en la casa de Dios, hermanos, en nuestro ministerio. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 6 y 8,
dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos que tener, hermanos, misericordia, y la tenemos que, hermanos, poner en función con alegría, hermanos. Así es, hermanos, como debe de estar, hermanos, en actividad, hermanos, un miembro, hermanos, del cuerpo, hermanos, de Cristo. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. La escuela de ministerios, para poder lograr que todo miembro se involucre en un ministerio en la iglesia, es muy importante que se proveen herramientas para la perfección de los santos, para la realización de los ministerios. Por eso, hermanos, estas clases, hermanos, es una herramienta, hermanos, para que los santos se perfeccionen, para que puedan desarrollar, hermanos, su ministerio con toda, hermanos, libertad. Bendito sea el nombre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, hermanos, con amor. Tenemos que, hermanos, edificarnos con amor. Tenemos que edificarnos, hermanos, con gracia. Vamos, hermanos, antes de entrar, hermanos, a la conclusión, voy a hacer, hermanos, énfasis nuevamente, hermanos, en que Dios, en que Jesucristo, hermanos, nos sacó de aquellos lugares con un propósito. Nos sacó, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llamó de aquellos lugares con un propósito, que tenemos que cumplir una misión, y esa misión, hermanos, es anunciar el Evangelio a toda criatura. Para eso, hermanos, nos llamó el Señor, para cumplir, hermanos, una misión de hablar la palabra, hermanos, a toda criatura. Vamos a entrar, hermanos, a la conclusión. Bendito sea Cristo Jesús. Los ministerios en la iglesia son parte, no solo importantes, sino indispensables. Debemos poner nuestra atención para ir formando nuevos ministros según los que se pueda ir creciendo. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 13, dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 14, dice: Pablo recomienda y aprender también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es bueno, hermanos, tener frutos, hermanos. Es bueno, hermanos, tener frutos delante de Dios. Si queremos amor, si queremos misericordia, si queremos que Dios nos siga dando, hermanos, de su grande sabiduría, todo lo que leemos, hermanos, las lecciones que se dan, todo, hermanos, lo que se expone, es necesario ponerlo por práctica. No podemos, hermanos, estar dando nada más una lección, no podemos, hermanos, estar predicando, hablando la palabra, hermanos, diciéndole al perdido o del grande del amor de Dios, sino, hermanos, lo ponemos en práctica. Tenemos que demostrar ese grande amor que tiene Dios para nosotros, de su grande misericordia, de su grande compasión para nosotros, tener compasión, hermanos, por todo aquel que se encuentra, hermanos, sin Dios, hermanos, y sin esperanza. Porque Dios es bueno y para siempre, hermanos, es su misericordia. Y hasta aquí he llegado, hermanos, mi participación. Reciban un saludo, hermanos, de su servidor, y amén, hermanos. Dios me los bendiga.